Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la 18ª parte de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Así que esta será una ocasión más en las que estaremos juntos durante una hora, disfrutando de las mejores historias de horror de nuestro canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La extraña cosa del túnel. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Lisbeth y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando tenía 5 años de edad. En ese entonces solía usar mucho el metro de la línea 2, ya que mi madre siempre tomaba este medio de transporte para llevarme de la casa a la primaria y viceversa, por lo que viajar en estos trenes y en aquellas épocas era algo que disfrutaba mucho, porque en ese entonces vivía esa bella edad en la que todo es juego y diversión y no existen los problemas. De modo que cada vez que me subía al metro, me gustaba escoger un lugar donde pudiera ir viendo hacia el exterior por las ventanas, y aunque la mayor parte del recorrido transcurría en la oscuridad de los túneles, a mí me gustaba mucho, porque pensaba que estaba en un cuento o en una caricatura, explorando un misterioso lugar debajo de la tierra. Pero en una de esas ocasiones en las que iba viendo hacia el exterior, me llamó la atención algo que se movió y que parecía ir pegado al tren donde viajábamos. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de plástico o cartón que se había pegado en el camino, pero cuando puse más atención, vi que se trataba de algo vivo, porque pude ver sus 2 ojos y su enorme hocico. En ese momento me dio mucho miedo y de inmediato le dije a mi mamá, pero ella no me hizo caso, pensando que se trataba de un simple juego de niños. Pero cada vez que me asomaba, podía ver esta enorme cosa, parecida a una lagartija, pero del tamaño de un adulto promedio, la cual iba aferrada en el exterior del metro, con sus 4 horribles patas. Esa vez abracé a mi mamá y comencé a llorar, diciéndole que nos bajáramos, a lo que mi mamá accedió, pensando que me sentía mal, y al ver que no me creería lo que realmente pasó, le dije que sí me sentía mal y que necesitaba salirme de ahí, pero la realidad es que dentro de mí me moría del miedo por haber visto aquella horrible cosa. Después de esto, cada vez que viajábamos en el metro, le decía a mi mamá que nos sentáramos en algún lugar donde hubiera mucha gente, o de preferencia en un asiento que no tuviera ventana, porque siempre tenía miedo de volver a ver a ese monstruo. Pero con el paso de los años, yo también me convencí de que posiblemente solo se trataba de mi imaginación, y poco a poco fui olvidando esta situación. Pero justo el martes pasado, de cuando te escribo este correo, me volvió a pasar algo similar, pero esta vez cuando viajaba en la línea naranja, cerca de la zona de Polanco. Esta vez yo iba sentada, escuchando música en mis audífonos, cuando de pronto sentí un horrible golpeteo justo del lado donde yo iba sentada, y al ver a través del cristal de la ventana, en la oscuridad del túnel, volví a ver algo parecido
a lo que vi cuando era niña, pero esta vez lo pude ver con mayor claridad y para mí era un tipo de monstruo con algo de pelo en todo su cuerpo, pero con un rostro que parecía perturbadoramente parecido al de un ser humano. El monstruo iba pegado al metro con sus 4 patas, pero en esta ocasión, cuando lo vi, él también me vio directamente a los ojos, para unos segundos después soltarse del metro y perderse entre la lejanía y la oscuridad del túnel. Después de esto, me puse muy mal, al grado de que tuvieron que llevarme a la zona de enfermería de la estación siguiente porque sentía que me iba a desmayar. Y cuando me preguntaban qué me había pasado, simplemente no podía responder porque honestamente no tenía palabras para describir aquello. Hasta este momento sé que esto es algo difícil de creer, pero quise compartirlo con ustedes a manera de desahogo, pero también para ver si alguien más de la comunidad ha visto algo parecido en los túneles del metro. Conocí al diablo en el metro. Buenas noches, comunidad. Esta vez me toca compartir con ustedes algo que me sucedió y que estoy seguro que les gustará mucho, porque cuando viví y escuché lo que a continuación les contaré, me sorprendió y me dejó sin palabras. Todo ocurrió justo la semana pasada, por la tarde, cuando me tocó ir a la zona centro de la ciudad para hacer algo relacionado con uno de mis proyectos, por lo que me bajé en la estación Salto del Agua y más tarde regresé a ese mismo lugar para tomar el metro y regresar a mi casa, cuando de pronto, a la distancia, vi a un joven como de unos 18 años de edad, parado en medio del pasillo con su bastón en mano, sin saber a dónde caminar. Al percatarme de ello, me acerqué rápidamente y cuando estuve junto a él, le pregunté si necesitaba ayuda y si quería que lo llevara en alguna dirección, a lo que amablemente me contestó que sí, que había ido a ese lugar porque se encontraría con una persona, pero que ella nunca llegó. Así que me tomó del hombro y comenzamos a caminar rumbo a las vías, ya que ambos íbamos del mismo lado del metro, y mientras caminábamos lentamente, me comenzó a contar un poco de su vida, diciéndome que había ido a ese lugar en busca de un trabajo, lo que se me hizo sumamente valiente, ya que a su temprana edad tenía la fuerza y valentía necesarias para salir adelante, a pesar de su falta de visión. Incluso me contó que ya había aprendido a andar en el metro, pero que justamente esa tarde era su primera vez en Salto del Agua, por lo que aún no había memorizado bien esta estación. Y siguiendo la plática en lo que llegaba el metro y nos subimos, yo también le conté un poco sobre mi vida, contándole sobre este canal y sobre todos ustedes, los lectores de la oscuridad, y al escuchar eso, pude notar en su rostro que era algo que le agradaba, y minutos después, él mismo me lo confirmó, diciéndome que le gustaba escuchar este tipo de relatos, pero también, en ese momento, noté que estaba un poco incómodo y nervioso, como si quisiera contarme algo, y ese tipo de reacción ya la conozco, por lo que le pregunté si tenía una experiencia que quisiera compartir conmigo, y en ese momento se quedó pensativo, como si intentara ordenar sus ideas, o como si se preguntara a sí mismo si debía contarme o no, pero después me dijo que sí, que había algo que le había pasado y que incluso no había querido compartir con nadie, porque hasta ese momento él lo recordaba como algo ficticio
y se negaba a creer que todo había sido real, pese a que aquello fue tan verídico que incluso él pudo tener una prueba de esto. Así que después de darme esa introducción, procedió a contarme su historia, la cual compartiré de forma íntegra con ustedes, tal como él me lo pidió. Todo sucedió hace un par de semanas, cuando fue a una de las capacitaciones que tomaba en un centro de apoyo, donde le enseñaban a valerse por sí mismo, y esa tarde en específico le tocó regresar solo a su casa, aplicando los conocimientos que había aprendido en ese lugar, por lo que caminó por las 3 calles que ya se había memorizado, para después bajar las escaleras del metro San Antonio Abad y dirigirse lentamente hacia el andén en dirección 4 Caminos. Hasta ese punto dice que todo era normal, pero cuando comenzó a caminar por el andén, notó que el piso estaba un poco extraño y a su alrededor se podían escuchar una gran cantidad de personas caminando por todo el lugar y haciendo un fuerte escándalo que no podía entender, porque cuando entró a la estación, el ruido ambiente era el mismo al que ya estaba acostumbrado, pero no fue hasta que caminó de ese lado del andén que comenzó a escuchar estos ruidos, entre los que se encontraban ciertos gritos y lamentos de gente que parecía sufrir. Sin embargo, él pensó que se trataba de algún evento público, por lo que solamente buscó las guías del piso para seguir caminando, disculpándose con cada paso que daba, consciente de que podía chocar con alguna de esas personas, pero curiosamente no podía sentir sus presencias, solo los escuchaba, pero nunca chocó con nadie, lo que se le hizo extraño, porque la cantidad de voces que había en el lugar eran realmente masivas. Esto lo alteró un poco, porque tal ruido le dificultaba continuar con su camino, por lo que decidió recargarse en una pared pidiendo ayuda a las personas que pasaban cerca de él para que lo acercaran a las vías. Pero al parecer nadie podía escucharlo, ignorándolo por completo, como si no estuviera ahí. Pero justamente cuando se estaba estresando más por no entender qué era lo que estaba pasando, sintió una mano fuerte y fría que le tocó el hombro y después le dijo: «¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar?». De acuerdo a lo que cuenta, la voz era fuerte y golpeada, pero al mismo tiempo educada. Sin embargo, lo que le llamó más la atención fue la mano de esta persona, la cual parecía ser gruesa y llena de callos, pero al mismo tiempo sentía sus uñas, las cuales parecían ser un tipo de garras, lo que no podía entender porque jamás había sentido una mano así, de ese tamaño y características. Pero intentando ser cordial y regresando la atención de este señor, le contestó: «Llegué por las escaleras y vengo de la calle, pero quiero irme en dirección 4 Caminos para irme a mi casa. ¿Usted me puede ayudar?». Después de hacerle esta pregunta, pasaron unos cuantos segundos, y tras ello, todo el ruido que había escuchado anteriormente desapareció, convirtiéndose en un silencio espectral en el que solamente podía escuchar su propia respiración y el latir de su corazón. Asustado por esta situación, comenzó a tentar con sus manos para saber si seguía en el metro, pero cuando lo hizo, pudo tocar el cuerpo del hombre que lo había ayudado, y en ese momento fue cuando se percató que algo no estaba bien, porque el cuerpo de aquel hombre era distinto a todo lo que había tocado hasta ese momento.
pues no podía sentir ningún tipo de ropa ni calor humano. Al contrario, solo se sentía un frío espectral y un cuerpo áspero y fuerte, como el de un reptil. Y además de ello, de acuerdo a lo que pudo sentir, el cuerpo de este hombre era enorme, por arriba de los 2,5 metros de alto. Cuando me contaba esto, ya íbamos sentados en el metro, y el joven, cuyo nombre me pidió que no dijera, se detuvo justamente en esta parte del relato, y por su forma de respirar, pude notar que le afectaba recordar lo que seguía en la historia, por lo que de inmediato le dije que se tomara un tiempo, y si era necesario, se detuviera ahí, que no tenía que continuar contándome aquello. Pero después de respirar profundo un par de veces, prosiguió con el relato. Me dijo que justo cuando se percató que el cuerpo de aquel hombre no era normal, sintió mucho miedo y prácticamente pensó que se iba a morir. Pero justamente en ese momento, el hombre comenzó a hablar, esta vez con una voz distinta, y le dijo: «No tengas miedo, no te voy a hacer nada. Agárrate de mi hombro para sacarte de aquí». Así que sin saber si estaba haciendo lo correcto, le obedeció y tomó su hombro, sintiendo nuevamente aquel extraño cuerpo, y mientras caminaban, el hombre le comenzó a contar cosas muy precisas de su vida, hablándole sobre sus familiares fallecidos y de ciertas partes de su vida que era imposible que él conociera, como el miedo que tenía desde niño a las imágenes de los payasos, así como aquella voz que a veces escuchaba en las noches y que lo incitaba a hacer ciertas cosas que son consideradas como malas. Esta caminata habría tomado un par de minutos solamente, pero aquel hombre tenía una increíble capacidad para hablar, porque decía mucho en pocas palabras, y después de unos cuantos minutos, este encuentro terminó tan rápido como comenzó, porque de un momento a otro dejó de sentir el hombro de aquel señor, y cuando comenzó a tentar a su alrededor, con todo su cuerpo temblando por el terror que sentía, pudo percatarse que se encontraba nuevamente en una estación del metro, porque también se lo indicaban los sonidos clásicos de este medio de transporte. Sin embargo, lo más extraño y perturbador de esta experiencia es que cuando una chica se le acercó para ofrecerle ayuda, ésta le dijo que se encontraban en la estación Camarones y que ya eran las 11 de la noche, lo que era totalmente imposible, porque cuando entró a la estación eran apenas las 5 de la tarde, y de hecho nunca se subió al metro, por lo que era imposible que se hubiera transportado a un lugar tan lejano como en el que se encontraba en ese momento. Pero toda esta experiencia no terminó aquí, ya que según lo que me contó, esa misma noche, cuando llegó a su casa, su madre se percató que en las bolsas de sus pantalones traía 2 fajos de dólares de alta denominación, y justamente en ese momento recordó que aquel misterioso hombre le había comentado algo al respecto, diciéndole que le dejaba una pequeña ayuda para que viviera mejor, pero que aquel dinero solo podía usarlo para su propio beneficio y el de su madre. Cuando terminó su historia, solo se quedó en silencio, esperando que hiciera algún comentario sobre su relato, con una expresión de miedo y nerviosismo, temiendo que no le creyera. Pero en ese momento,
Solo le agradecí por la confianza, diciéndole que lo mejor de esta historia era que él estuviera bien. Y después de esto, justamente cuando nos íbamos a despedir, se jaló un poco la playera que llevaba puesta y me dijo: «Mira, esto es lo que me hizo el hombre aquella noche. Nunca me dolió ni me duele ahorita, pero me dicen que no es algo normal». Y cuando miré, tenía una extraña marca, literalmente, como de una garra, pero no era un rasguño, solo era una marca. Este momento me hubiera gustado fotografiarlo para compartirlo con todos ustedes, pero pedirle esto a aquel joven era abusar de su confianza, porque esto no era necesario para creer en su relato, pues yo ya creía en él, y esta última evidencia era solo un obsequio de su parte por la ayuda que le ofrecí y el respeto que mostré ante su historia. Antes de despedirnos, y a manera de reflexión de su historia, él me dijo que no sabía si aquel ser que se había encontrado en el metro realmente era el diablo, aunque en sus propias palabras duda de ello, pues no cree que este ser se le aparezca a las personas de manera aleatoria, pero al desconocer cuál podría ser su naturaleza, él decidió llamarlo así. Finalmente, quiero extender los saludos de este lector de la oscuridad hacia todos ustedes, esperando que hayan disfrutado su historia, de modo que tengan una idea de las experiencias paranormales que pueden vivir las personas que ven una oscuridad total, pero que son guiadas con la luz de la fe y del amor. La mujer sonriente. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Pedro Trejo y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes un traumante encuentro que tuve hace 3 días con la mujer sonriente del metro, una entidad que no pensé que era real hasta que tuve la mala fortuna de verla. Todo sucedió alrededor de las 10:30 de la noche, cuando regresaba a mi casa ubicada en Tepoztlán, en el Estado de México. Para ello, tomé el metro en la estación Hidalgo, con el objetivo de llegar hasta La Raza y de ahí transbordar hacia la línea 5, rumbo a la Central del Norte. Todo iba bien esa noche, como de costumbre, pero cuando llegamos a la estación Guerrero y tras abrirse las puertas, una extraña mujer se subió, ya que desde el principio me llamó la atención que su cara estaba tapada con un velo negro, lo que es muy raro de ver en este lugar, pero aún así, simplemente regresé mi mirada al celular, quitándole importancia a la situación, pero apenas arrancó el metro, comencé a sentir una serie de escalofríos y un fuerte miedo dentro de mí, lo que se acrecentó cuando el metro se detuvo y cuando las luces interiores se apagaron, justamente entre las estaciones Tlatelolco y La Raza. Al inicio, pensé que el miedo que sentía se debía a esa situación, por lo que intenté calmarme, esperando que regresara la luz y que el metro retomara su camino. Pero cuando la iluminación se encendió, aquella mujer del velo ya estaba parada, justo enfrente de mí, solo que en esta ocasión ya no traía el velo, por lo que podía ver perfectamente su cara, la cual era verdaderamente horrible, porque en lugar de tener dientes normales, tenía una serie de colmillos, los cuales me mostraba en su máximo esplendor, con aquella grotesca sonrisa que literalmente le recorría de oreja a oreja. Después de esto, las luces volvieron a apagarse y después de unos cuantos segundos regresó nuevamente la luz, pero cuando volteé hacia todos lados, totalmente asustado por lo que había pasado,
me percaté que la extraña mujer del velo no estaba por ningún lado, pese a que el metro nunca se había detenido ni abierto sus puertas. En los días siguientes a este suceso, he estado pensando en qué pudo ser lo que sucedió, porque en el vagón iban otras personas aparte de mí, pero cuando pasó todo esto, parecía como si el tiempo se hubiera detenido, porque nadie se percató de la presencia de este horrible ser, el cual he llegado a la conclusión que se trata de la famosa mujer sonriente del metro, porque lo más característico de ella era aquella detestable sonrisa llena de colmillos, la cual no puedo olvidar porque incluso he llegado a soñar con ella, y a veces, cuando mi cuarto está en total oscuridad, siento que puedo verla parada en una esquina de mi habitación, mirándome con aquella tétrica sonrisa. En este momento, no sé qué hacer, porque según los relatos de internet, la mujer sonriente del metro solo se aparece en la línea 1 y en mi caso, parece seguirme a todos lados a los que voy, por lo que estoy muy desesperado y tengo miedo de volverme completamente loco. La misteriosa novia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Carla y esta noche te escribo para contarte algo muy extraño que me pasó cuando viajaba por la noche en el metro de la Ciudad de México. Esa vez, recuerdo que ya pasaban de las 11 de la noche y yo apenas había salido de trabajar, ya que en el restaurante en el que trabajaba se había llevado a cabo una fiesta privada para un selecto grupo de personas, quienes pidieron que se cerrara todo el establecimiento, pagando una cantidad por encima de lo que se cobra para este tipo de eventos. Aquella cena había sido demasiado extraña, debido a que aquel grupo estaba conformado solamente por mujeres, quienes parecían provenir de un estatus social acomodado y quienes hablaban constantemente de un misterioso evento, el cual parecía tener tintes de cierta magia oscura, por lo que alcanzábamos a escuchar todos los que nos acercábamos a atender las mesas. Esto que les cuento es muy importante, porque esa tarde, cuando atendimos a aquellas mujeres, nuestro gerente nos dio la orden de nunca tocar a ninguna de estas mujeres, evitando tener siquiera un roce con ellas cuando camináramos cerca de las mesas, o de tocarles la mano cuando recibiéramos dinero o los platos sucios, y en todo momento la mayoría de nosotros acató la orden, aunque honestamente se nos hacía muy extraño todo aquello, haciendo todo tipo de suposiciones sobre el origen de aquella extraña regla, porque cuando le preguntábamos al gerente sobre esta, él siempre nos decía que solamente obedeciéramos, que después nos contaba el motivo, y esto hubiera pasado como una anécdota laboral más, de no ser porque los miembros más viejos del equipo parecían aterrados con la presencia de estas mujeres, por lo que procuramos obedecer, intrigados por saber qué era lo que realmente estaba pasando. Pero esa noche, cuando atendía una de estas mesas, tuve un pequeño accidente, ya que justo cuando estaba recogiendo una taza de café, se me resbaló un poco la mano, y cuando la iba a recoger, una de estas mujeres me tocó la parte superior de mi mano y me dijo: «No te preocupes, ella es real». Debido al miedo que nos habían metido, yo solo me disculpé y me retiré, pero cuando caminaba de regreso a la cocina, no entendía cuál era el sentido de la frase que me había dicho, aunque en ese momento lo atribuía a un posible exceso de copas. Sin embargo, en el transcurso de la tarde y de la noche, después de que esta mujer me tocara la mano, me sentí muy insegura y en todo momento tenía esa extraña sensación
que se tiene cuando alguien te está observando a la distancia, pero cuando volteaba, me percataba que nadie me estaba mirando. Todo esto me hizo sentir muy incómoda durante toda la jornada laboral y en un par de ocasiones quise comentarle lo sucedido al gerente, pero nunca lo hice por miedo a que se fuera a enojar. Pero cuando salí de trabajar e iba caminando por las calles del centro rumbo a la estación del Metro Allende, me comencé a sentir cada vez más mal porque aquel miedo y la sensación de ser observada iba en aumento al grado de voltear constantemente hacia todos lados, porque ahora sentía la presencia de varias miradas detrás de mí, de modo que cuando llegué al metro ya iba bastante alterada y cuando vi que la estación estaba completamente vacía, esa sensación empeoró porque yo intenté razonar toda aquella situación pensando que todo era un simple remordimiento laboral o el resultado del estrés debido a la presencia de aquel grupo de mujeres, así como de las extrañas reglas que debíamos seguir. Pero cuando llegó el metro, me sentí más cómoda al ver que venía más gente dentro de él, y una vez que me senté, me puse mis audífonos, intentando olvidar todo lo que había pasado en el trabajo, pero debido a la hora, las personas se fueron bajando con el pasar de las estaciones, y justo cuando pasamos el metro Popotla, el vagón en el que viajaba se quedó completamente vacío, lo que al principio me encantó porque tendría todo el lugar para descansar sin ningún tipo de prejuicio, pero cuando el metro iba avanzando por el túnel, de un momento a otro sentí un horrible miedo, como un presentimiento, y después aquella sensación de ser observada regresó más intensamente. Cuando sucedió eso, tenía mucho miedo, pero mi principal preocupación era mi salud, porque mi corazón latía fuertemente y mi cuerpo no paraba de sudar, por lo que comencé a hacer ejercicios de respiración, intentando relajarme, pero justo cuando llegamos a la siguiente estación y cuando las puertas se abrieron, vi subir a una mujer que desde que la vi hizo que mi cuerpo se congelara casi al instante, porque aquello que se subió en la estación Cuitláhuac tenía el cuerpo de una mujer portando un vestido de novia, pero desde que la vi sabía perfectamente que no se trataba de una mujer real, porque la textura de su piel dejaba notar que aquel cuerpo no estaba vivo y el vestido que llevaba puesto estaba lleno de lodo y completamente destruido. Pero lo peor era su cara, la cual estaba completamente descarnada. Aquella mujer o entidad solo se subió al metro y caminó lenta y torpemente para después sentarse, tal como lo haría cualquier usuario común, sin voltear a verme en ningún momento, como si mi presencia no le importara o como si ni siquiera se percatara de ella. Pero en mi caso, sentía que me iba a morir, porque mi cuerpo y mi mente no podían reaccionar ante lo que estaba viendo, y el metro simplemente seguía su curso como una noche normal, cerrando sus puertas y avanzando entre la oscuridad. En ese instante, lo único que pude hacer fue relajar un poco mi respiración, porque no quería hacer ningún tipo de sonido que llamara la atención de este ser, y debido a que en todo momento la estaba observando, pude verla a detalle, percatándome plenamente que esta mujer era físicamente real, porque su cuerpo desprendía tierra cada vez que se movía, y el pútrido olor de su cuerpo invadió todo el vagón. Y justamente cuando veía estos detalles, fue cuando recordé las palabras de aquella mujer del restaurante.
no te preocupes, ella es real. Y esas palabras retumbaron en todo mi ser, porque de algún modo todo eso confirmaba que no estaba alucinando y que aquella entidad era real, tal como yo misma podía confirmarlo. Aquellos minutos de viaje dentro del túnel fueron eternos para mí, porque llevaba la mirada fija en este ser, temiendo que en cualquier momento volteara a verme, y yo sabía que si lo hacía, no podría soportarlo y seguramente sería mi fin. Pero gracias a Dios, logramos llegar a la siguiente estación, y cuando las puertas se abrieron, me salí corriendo y temblando del miedo, porque aún afuera del vagón, desde el andén, pude ver a aquella entidad con su vestido de novia y con la mirada perdida, totalmente sin vida. En los días siguientes, falté al trabajo y cuando regresé, mi gerente me preguntó qué me había pasado y al no aguantar más, le dije la verdad, que esa noche había tocado a una de esas mujeres y que ello me había provocado no solamente la horrible experiencia que les conté en el metro, sino una serie de pesadillas y alucinaciones que no dejaban de atormentarme en todo momento, lo que le preocupó mucho a mi jefe, diciéndome que esa misma tarde fuera a hacerme una limpia con una persona que él conocía, y después de varias visitas donde tuvieron que hacerme una serie de limpias y liberaciones, me enteré del origen de este grupo de mujeres, el cual mantendré en secreto por seguridad, pero les puedo decir que las deducciones que ustedes estén haciendo en este momento se quedan cortas con la maldad que existe en ciertas personas y que es real, tal como me lo dijo esa mujer aquella noche. Las escaleras del infierno. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Camila y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Esa vez, recuerdo que ya pasaban de las 11 de la noche y yo iba corriendo por el transbordo de la estación Tacubaya rumbo a la línea Café, ya que esa noche se me había hecho tarde en el trabajo y esa era la primera vez que estaba en el metro a estas horas, por lo que no podía darme el lujo de perder el último tren, y de hecho, recuerdo que varias personas venían corriendo, pero al ser la mayoría hombres, yo me sentía un poco incómoda, por lo que aceleré mi paso, intentando dejar atrás a los demás pasajeros, pero justamente cuando comencé a subir las escaleras para llegar a los andenes de esta estación, me comencé a sentir mal porque sentía mareos y mucha debilidad en todo mi cuerpo, por lo que me detuve para tomar el aire, pero cuando lo hice, me entró una horrible desesperación, porque al mirar hacia arriba y hacia abajo, vi que solo había una interminable fila de escaleras, sin que se viera el final de las mismas, además de que ahora estaba completamente sola en aquel lugar, y esta sensación empeoró cuando me di cuenta que había un silencio espectral y segundos después comencé a escuchar un grito desgarrador, parecido al de la famosa Llorona, ya que se trataba de un largo lamento que me hizo temblar de inmediato, y ante el miedo comencé a subir las escaleras, esperando ver su final en algún punto, pero mientras más subía, más escaleras aparecían, y detrás de mí, el lamento se escuchaba cada vez más fuerte, como si me estuviera persiguiendo y estuviera muy cerca de mí. Entre la desesperación de aquel momento y con las piernas casi a punto de doblarse del cansancio, me detuve otra vez, mirando hacia abajo, buscando el origen de aquel lamento, pero cuando miré hacia arriba, algo dentro de mí me dijo que no siguiera subiendo, así que siguiendo mi instinto y totalmente aterrada, comencé a bajar las escaleras,
con aquel lamento escuchándose cada vez más fuerte conforme daba cada paso. Pero justo cuando bajé un escalón, di un pequeño resbalón y cuando me agarré del pasamanos, el ruido de la realidad regresó de golpe y cuando miré a mi alrededor, tenía varias personas cerca de mí, preguntándome si estaba bien, porque según me contaron, yo solamente estaba gritando, agarrada del pasamanos, como si estuviera en un tipo de trance. Cabe mencionar que yo no llevaba ninguna sustancia dentro de mí, porque de hecho no suelo tomar nada de eso, y sé que todo esto que viví es demasiado extraño, porque a mí misma me cuesta trabajo creerlo, pero yo sé que fue real, y sé que hay muchas personas escuchándome que han vivido algo semejante en las instalaciones de este medio de transporte. El señor del maletín. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Darío y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México y que hasta el momento me atormenta todas las noches cada vez que me acuerdo de ello. Todo sucedió hace ya varios años, a inicios del 2000. En ese entonces, yo iba en la preparatoria en el turno de la tarde y mi última clase era a las 10 de la noche, por lo que la salida siempre era un tema complicado para mí, sobre todo porque mis padres no tenían coche y para no ponerlos en peligro, siempre les decía que yo me regresaba solo, que no pasaba nada, pero la verdad es que la prepa en la que estudiaba estaba en una zona muy insegura, porque alrededor teníamos la zona del Mercado de la Merced y el Mercado Sonora, dos de los lugares más peligrosos de la ciudad. Sin embargo, siempre me iba con un grupo de amigos y por temas de economía preferíamos caminar en grupo rumbo al metro Fray Servando en lugar de tomar algún camión, pero como éramos varios, normalmente no teníamos problemas con la seguridad, más allá del miedo que siempre sentíamos cuando pasábamos por aquella zona, sobre todo enfrente del Mercado Sonora, donde se suelen comprar todo tipo de objetos para realizar magia y brujería. Pero una vez que llegábamos al metro, nos poníamos a platicar un rato en la estación y con el paso del tiempo se iban yendo varios compañeros y siempre nos quedábamos un grupo reducido de 3 personas, mis 2 mejores amigos y yo, y al final yo me iba en dirección Martín Carrera y ellos a Santa Anita, de modo que siempre me tocaba irme solo en el metro, lo que no era ningún problema para mí, porque a esa hora el metro iba lo suficientemente lleno como para que tuviera miedo de que me pasara algo. Y una de esas noches, una especialmente fría y lluviosa, el metro tardó bastante en llegar y cuando lo hizo, noté que no venía tan lleno como tenía pensado, lo que atribuía a la hora y al pésimo clima, aunque para ser honesto, esto era algo bueno para mí, ya que no tuve problema en pararme cerca de una puerta sin tantas personas a mi alrededor, y esa vez hice lo que siempre solía hacer, que era ver el panorama de la ciudad por la noche, ya que esta línea del metro tiene la peculiaridad de ir por unos rieles elevados en lugar de ir debajo de la tierra como las otras líneas. Pero debido al clima, el metro se iba deteniendo mucho entre estación y estación, y fue en ese momento cuando a través del reflejo del cristal vi a una persona que de inmediato llamó mi atención, porque se trataba de un hombre que iba sentado, vestido con traje y sombrero negros, con una piel blanca y semipálida y una cara que parecía no mostrar ningún tipo de emoción, porque solo miraba hacia el frente de modo solemne, como si se tratara de un maniquí, y además de eso, lo que se me hacía extraño era el maletín que llevaba consigo, el cual tenía reposando en sus piernas y tenía unas dimensiones
mayores a las de cualquier maletín, así que discretamente volteé la mirada para ver a esta persona, y cuando lo hice, noté que su aspecto era más extraño que el que podía ver a través del reflejo, ya que su lenguaje corporal era totalmente rígido, como si se tratara de un tipo de robot. Pero justo cuando miraba su cuerpo, intentando buscar algún detalle que me indicara que no se trataba de un ser humano, noté que su maletín se comenzó a mover como si trajera algo en su interior, y en ese momento el extraño hombre bajó la mirada, viendo de forma fría al maletín, para después darle un par de golpes y regresar la mirada hacia el frente nuevamente. Pero lo que venía en el interior parecía no gustarle el hecho de estar encerrado, porque seguía moviéndose cada vez más fuerte, de modo que en determinado momento el extraño hombre puso sus manos sobre el maletín, desactivando el seguro para abrirlo un poco y asomarse al interior, y cuando lo hizo, fue la única vez que su aspecto cambió, porque ahora parecía estar enojado y su rostro daba mucho miedo, porque no había nada de humanidad en su cara. Era como si un maniquí tuviera vida propia. Pero eso no fue lo peor, porque en esos segundos en los que abrió el maletín, pude ver que del interior salieron un par de pequeñas manos que parecían manotear como si quisieran escapar, pero el extraño hombre cerró fuertemente el maletín, haciendo que las manos se metieran rápidamente. Cuando vi eso, mi respiración se comenzó a acelerar y sentía mucho miedo, porque aquellas manos eran diminutas y su piel no era nada parecida a la piel de un ser humano, porque eran de un tono verde oscuro, casi negras, y tenían demasiadas arrugas, como si se tratara de las manos de un anciano. Después de esto, el metro avanzó y me bajé en la siguiente estación, muerto del miedo por lo que había visto, porque el simple hecho de estar frente a la presencia del hombre del maletín ya era lo suficientemente perturbador, pero lo que sea que llevaba en el maletín lo era aún más, porque el maletín sí era más grande que uno de tamaño normal, pero tampoco lo suficientemente amplio como para llevar a un ser vivo. Aunque meses después, investigando un poco sobre lo que vi, llegué a la conclusión de que quizá sí llevaba un tipo de vida ahí, pero se trataba de un ser elemental, quizá un duende, porque aquellas pequeñas manos tenían la misma estructura de las manos humanas, solo que más grotescas. Esta última conclusión también está respaldada por el extraño aspecto del hombre del maletín, quien esa noche sí llamaba la atención de las personas, pero al final de cuentas también pasaba desapercibido, porque los pasajeros solo lo evitaban y preferían no acercarse ni interactuar con él, desconociendo que llevaba algo misterioso dentro de aquel maletín. Antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La Neni. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcela y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo sucedió el año pasado, en el mes de noviembre, cuando buscaba unas cosas para comprar en el mercado de Facebook, específicamente utensilios para hacer la limpieza del hogar. Ya sabes,
de esos que se hacen populares en los videos chinos, y cuando buscaba las mejores opciones, tanto en precio como en punto de entrega, encontré la publicación de una chica llamada Magda, quien tenía las cositas que buscaba a un precio justo y con un punto de entrega en un metro cercano a mi domicilio, por lo que de inmediato la contacté para preguntarle si lo tenía disponible y dónde me podía entregar, y Magda, quien tenía una imagen de perfil de Hello Kitty, al principio tardó mucho en responder, por lo que creí que quizá ya lo había vendido, pero después de una media hora me contestó, diciéndome de una forma muy amable que sí lo tenía disponible y que podía entregarme en el metro por la tarde, de modo que intercambiamos nuestros números de contacto y al día siguiente nos quedamos de ver en la estación Popotla de la línea 2 a las 7 de la noche, y al día siguiente yo llegué puntual a nuestro encuentro, pero después de 10 minutos me preocupó que Magda no llegaba, por lo que comencé a pensar que quizás sería una de esas malas experiencias que se tiene al comprar en este medio, cuando el vendedor te deja esperando y nunca llega. Pero después de 5 minutos más, recibí un mensaje de Magda, quien solía referirse a mí y a ella misma como Neni, en el que me decía que ya iba en camino, que no me preocupara, que estaba por llegar. Y unos 5 minutos después, a unos metros de mí, vi a una chica que se parecía a la descripción que me dio Magda, y después de hacerle unas señas con la mano, me acerqué para hacer la respectiva compra, pero desde que la vi a la distancia, me llamó la atención que Magda parecía preocupada o distraída, luciendo incluso un tanto pálida, por lo que le pregunté de inmediato si estaba bien o si le había pasado algo, y ella, totalmente confundida y viendo temerosamente hacia todos lados, me dijo que no le había pasado nada, pero que sentía que alguien la venía persiguiendo y que eso le había dado mucho miedo, por lo que intenté tranquilizarla, preguntándole si veía a la persona que la venía persiguiendo o si quería hacer una llamada desde mi teléfono, pero ella me dijo que no me preocupara, que era normal que la siguieran cuando salía, lo que se me hizo bastante extraño, pero por su propia seguridad y para acompañarla en caso de que fuera necesario, le pregunté si sí había traído las cositas que le había pedido, y después de buscar durante unos minutos dentro de su bolsa, se puso más nerviosa y con una mirada triste se disculpó, diciéndome que quizás se le habían caído las cosas mientras iba corriendo, y al ver lo angustiada que estaba, le dije que no había problema, que incluso le podía dar algo de dinero si lo necesitaba para regresar a su casa, pero ella me dijo que no, y avergonzada por la situación, me pidió que la llamara el día de mañana para quedar de acuerdo nuevamente y darme las cosas que había pedido, a lo que le dije que sí, pensando que seguramente esa venta era muy importante para ella, y después de insistir varias veces en acompañarla, ella se negó y se despidió dándome un beso en la mejilla, el cual me dio escalofríos cuando sentí sus fríos labios, y después simplemente se fue caminando, perdiéndose rápidamente entre la multitud, porque por más que intenté buscarla con la mirada, ya no la pude ver, para asegurarme que estuviera sana y salva. Esa tarde me quedé muy preocupada por ella, porque no sabía si había llegado bien a su casa, por lo que antes de dormir le mandé un mensaje para confirmar la entrega del día siguiente y aprovechar para preguntarle si estaba bien, pero los minutos pasaron y no tuve respuesta, por lo que pensé que quizás se debía a que ya era muy noche y a que posiblemente ya se había dormido. Pero a la mañana siguiente, cuando revisé el teléfono por la mañana, noté que aún no me respondía, lo que me preocupó, y aunque fuera bastante temprano, le marqué por teléfono, sin tener respuesta alguna, solamente se escuchaban los tonos, y al final se oía la clásica grabación, dándote la opción de dejar un mensaje de voz, y de hecho,
Sí lo hice, preguntándole si estaba bien y si nos veríamos esa tarde en el metro, pero pasaron las horas y no tuve respuesta, por lo que preocupada por ella y por su seguridad, comencé a investigar en su perfil personal para ver si veía algún familiar suyo a quien le pudiera preguntar sobre su situación, cuando de pronto, scrolleando en su perfil, noté los mensajes de varios familiares y amigos en los que le decían lo buena persona que había sido con ellos, despidiéndose y diciéndole que descansara en paz, lo que me hizo temblar del miedo, pensando que quizá sí le había pasado algo y sintiéndome culpable por no haberla acompañado. Pero justo cuando me sentía más mal y cuando ya me salían unas cuantas lágrimas, se me ocurrió ver las fechas de las publicaciones y en ellas pude ver que estaban datadas 5 meses atrás de la fecha en la que yo estaba viendo su perfil, lo que no tenía ningún sentido para mí, porque yo había visto a Magda justo un día antes en aquella estación del metro. Así que pensando que quizás se trataba de un malentendido en el que quizá desapareció y aún seguía con vida, le escribí a uno de sus familiares, quien compartía el apellido paterno, y tras presentarme, me enteré que era una de sus hermanas, quien amable y tristemente me confirmó su muerte 5 meses atrás, pero confundida por todo lo que pasaba y pensando que era importante, le conté lo sucedido, dándole los detalles de todo mi encuentro con ella, desde los mensajes que intercambiamos hasta esa tarde en la que la vi, y después de describirla físicamente, ella me confirmó que sí era su hermana y que de hecho no era la primera vez que vivía una situación similar, ya que esto mismo le había pasado a otras personas más, quienes contaban una experiencia parecida a la mía. Ese día, después de despedirme de su hermana, me quedé muy triste, pensando en toda la situación de Magda, pero sobre todo en eso que me había dicho sobre que alguien la venía persiguiendo, por lo que decidí hacerle un rosario y prenderle una veladora para que pudiera encontrar la luz y dejar de dar vueltas en el metro, que al parecer se había convertido en un tipo de limbo para ella, donde vagaba desesperada, sin poder descansar en paz. Y un mes después de esto, tuve uno de los sueños más bellos que he experimentado, en el que volví a ver a Magda en la misma estación donde la conocí, pero esta vez con un semblante más tranquilo y feliz, porque en el sueño me agradecía por rezar por ella y por ayudarla a encontrar la luz después de varios meses perdida en la oscuridad del metro, como ella misma la llamó. ¿Viste mi muñeca? Buenas noches, Dan. Mi nombre es Santiago y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace unos cuantos días en el metro de la Ciudad de México. Antes que nada, me gustaría comentarte que personalmente no creía en nada relacionado a los fenómenos paranormales, pese a que siempre me había gustado ver películas y escuchar relatos en tu canal, pero después de lo que me pasó, no tengo argumentos para decir que esto no existe, porque lo que viví no tiene ningún tipo de explicación. Todo sucedió el miércoles pasado, cerca de las 11 de la noche, cuando salí del trabajo y me dirigí a la estación más cercana del metro, en este caso, Eugenia, de la línea 3. Esta estación suele estar muy vacía a estas horas, y esta no era la excepción, pero como había caído una fuerte tormenta, el lugar estaba más solo y frío que de costumbre, por lo que no me sorprendió que no hubiera personas cuando bajé las escaleras rumbo a la zona de torniquetes, y apenas entré a la estación, lo primero que me llamó la atención fue una niña que estaba sentada en el piso en uno de los pasillos que se dirigen al andén. A la distancia, la niña tenía el aspecto de las personas que vienen de la sierra, con su vestido hecho a mano y sus 2 enormes trenzas en el cabello,
y en cuanto pasé los torniquetes, se acercó a mí, jalando de mi saco para llamar mi atención, y con una voz baja, casi susurrando, me dijo: «Oye, ¿no has visto mi muñeca?». Yo no sabía qué decirle para no hacerle daño con mi respuesta, ni ser grosero, pero cuando bajé la mirada para verla bien, noté que su cara tenía algo extraño, porque sus facciones eran semejantes a la de una persona adulta, con la piel arrugada como una anciana, pero su cuerpo era de niña, lo que me inquietó, pero intentando ser lo más educado posible, amablemente le respondí que no, sonriéndole tímidamente, pero cuando escuchó mi respuesta, la niña se molestó, arrugando aún más su cara y tomándome nuevamente del saco, pero esta vez con mucha fuerza y jalándome violentamente, cuando me preguntó nuevamente: «¿No has visto a mi muñeca?». Y esta vez, incómodo por la situación, le volví a responder que no, jalando de mi saco para quitárselo de su mano, y después comencé a caminar rápidamente rumbo al andén, completamente molesto por la situación, y cuando volteé para asegurarme que la niña no me viniera siguiendo, me dio un fuerte escalofrío al verla parada en medio del pasillo, mirándome con un odio impropio para cualquier niño de su edad, pero al ver que estaba parada en el mismo lugar, ya no me preocupé, pensando que este era uno de esos casos en los que te encuentras a personas raras en el metro, y después de esperar varios minutos, el metro llegó y me subí, restándole importancia a este hecho, aunque recordándolo, para contarle todo a mi novia en cuanto llegara a casa. De modo que cuando llegamos a la estación Centro Médico, me bajé y esperé a que pasaran todas las personas que iban a hacer el transborde para caminar atrás de ellas, sin que nadie me viniera presionando, como siempre suelo hacerlo. Pero cuando bajé las escaleras, mi cuerpo comenzó a temblar y sentí de inmediato cómo reaccionó mi corazón ante lo que estaba frente a mí, porque ahí estaba la misma niña que había visto 2 estaciones atrás, parada de la misma forma en la que la vi la última vez, con aquella mirada de odio, lo que era completamente imposible, porque en Eugenia, la estación donde la vi, la niña se había quedado atrás y estaba seguro que no se había subido al metro, porque el andén estaba completamente vacío, por lo que mi única reacción fue volver a subir las escaleras casi corriendo, mientras aquella niña gritaba a la distancia la misma maldita pregunta: «¿No has visto a mi muñeca? ¿No has visto a mi muñeca?». Cuando regresé al andén, me sentía estúpido entre toda la gente que había en el lugar, castigándome mentalmente por haber huido de una simple niña, pero al mismo tiempo, en mi interior, me moría de miedo, porque sabía que aquello no era normal y que no había una explicación lógica para lo que había sucedido, por lo que esperé a que llegara el siguiente tren, y cuando la gente se bajó, esta vez me fui entre todos para bajar las escaleras y transbordar a la siguiente estación, y en ese momento vi que la niña ya no estaba en aquel lugar donde la había visto, y así, intentando caminar entre las personas, hice el transborde a la línea 9 y me subí al metro que iba a reventar, y varios minutos después me bajé en la estación Patriotismo y subí las escaleras para llegar a la calle, aún temblando un poco por todo lo que acababa de suceder, pero apenas subí la última escalera y vi hacia adelante, aquella sensación de miedo regresó, pero esta vez con más terror, al grado de que por un momento pensé que me iba a dar algo, cuando a la distancia volví a ver a la misma niña, esta vez sentada en el piso, con los pies extendidos, mirándome con el mismo odio de la vez anterior, pero en esta ocasión esbozando una ligera sonrisa llena de maldad y de burla,
mirándome de forma displicente, y yo simplemente comencé a correr para salirme de ahí con los pies temblorosos y con mi corazón al 100. Cuando llegué al exterior, todo fue demasiado irreal, porque la calle estaba llena de personas, comiendo en los puestos, esperando el camión y con decenas de coches circulando, llevando sus vidas de forma normal, lo que era sumamente extraño para mí, porque me sentía completamente solo y en cierto sentido totalmente loco, porque yo había corrido huyendo de una niña o de una entidad que me había atormentado en el metro, y aunque a mi alrededor había muchas personas, sabía que estaba totalmente solo, porque nadie me iba a creer lo que acababa de vivir. La gárgola. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rubén y esta noche te escribo para contarte algo que vi con mis propios ojos mientras trabajaba en el metro. Como varios de mis compañeros que han escrito en tu canal, prefiero omitir mi puesto oficial. Solo diré que tengo un rango que me permite el acceso prácticamente a todos los rincones de este medio de transporte, supervisando la resolución de los distintos problemas que pueden surgir, los cuales van desde los más simples hasta ciertos tipos de situaciones que en su mayoría se quedan como un secreto a voces, pero lo que te contaré a continuación considero que debe ser conocido por la mayor cantidad de personas, porque rebasa todos los límites de la realidad y del entendimiento humano. Todo sucedió un fin de semana cuando recibí un reporte de parte de uno de nuestros mecánicos del turno nocturno, quienes reportaron la presencia de un animal en la zona de talleres. En el reporte inicial no me indicaron al tipo de animal al que se referían, porque según ellos no se podía distinguir su naturaleza, descartando que se tratara de un gato o de un perro, que son los animales que más comúnmente se pierden en esta zona. Pero cuando llegué y platiqué con los compañeros que hicieron el reporte, me preocupé un poco al verlos sumamente alterados, por lo que de inmediato les pregunté si era necesario que le llamara a los bomberos o al personal de protección civil, pero ellos me dijeron que no, porque no estaban seguros de lo que habían visto. Así que intenté calmarlos, pidiéndoles que me contaran lo que pasó. Y en ese momento fue cuando escuché el reporte más extraño de toda mi vida, porque de acuerdo a lo que me narraron, ellos estaban trabajando en la zona de talleres, cuando de pronto, a unos trenes de distancia, escucharon demasiado ruido, como si alguien se hubiera metido en las instalaciones, de modo que los dos fueron a la zona, pensando que se podía tratar de un grafitero o de un explorador urbano, de esos que graban contenido para internet. Pero cuando llegaron a la zona donde se había escuchado el ruido, en lo más alto del techo de metal del taller, vieron una enorme figura parada, mirando hacia abajo, en dirección hacia donde ellos estaban. Y según su descripción, se trataba de un animal parecido a un simio de gran tamaño, con enormes garras de ave y dos grandes alas, el cual hizo un extraño sonido cuando mis compañeros lo iluminaron con las linternas que llevaban, de modo que lo único que pudieron hacer fue echarse a correr, porque sentían que aquella bestia podía embestirlos, aprovechando la posición que tenía en ese momento. Cuando terminé de escuchar la historia, honestamente, lo primero que pensé fue que estaban alucinando o que quizás se habían confundido con otro animal, debido a que en verdad estaban eufóricos, pero por otro lado, yo los conocía a ambos y sabía del profesionalismo que los respaldaba, de más de 10 años de servicio, por lo que la única forma de ayudarlos fue tranquilizándolos, diciéndoles que iría a la zona para ver si veía al animal y entonces proceder a llamar al servicio indicado, a lo que accedieron, no sin antes decirme que tuviera mucho cuidado, porque lo que habían visto no parecía de este mundo, lo que agradecí, pero mientras caminaba
a la zona que me habían reportado, seguía pensando que habían tenido un tipo de alucinación, quizá derivada de alguna fuga de gas o de otra sustancia, porque cuando llegué al lugar indicado, no vi nada, solamente las cosas que suelen estar en los talleres, pero justo cuando me iba a regresar al sitio donde estaban ellos, detrás de mí, escuché que algo cayó con fuerza en el piso, semejante al ruido que se escucha cuando alguien se cae, y cuando volteé, simplemente me quedé sin palabras para describir lo que estaba frente a mí, porque a unos metros de distancia vi a aquel ser extraño que me habían descrito minutos atrás, solo que aquella descripción se había quedado corta para lo que tenía frente a mí, porque su altura era mayor a la que yo había imaginado, cercana al 1,80 m, y su piel era fuerte y gruesa, semejante a la de un reptil, pero con un extraño color gris que pocas veces he visto en la naturaleza. Pero lo peor era su rostro, el cual solo puedo describir como diabólico, porque era semejante a las pinturas de demonios que hay en las iglesias, destacando su extraño hocico, el cual era parecido al pico que tienen las aves de rapiña. Pero lo que me hizo pensar que en ese momento terminaría mi vida fueron aquellas enormes alas, cuyo diámetro no puedo calcular porque las tenía completamente extendidas, y en lo único que se centró mi atención fue en aquellas membranas y en sus horribles manos llenas de garras que ya podía sentir cómo desgarrarían mi piel, de modo que lo único que hice fue tirar mi linterna y arrodillarme, esperando mi final, viendo cómo me miraba aquel enorme ser, de la misma forma en la que una bestia mira a su presa, pero como si fuera un ser sin importancia para él, aquel animal, con forma de gárgola, simplemente encogió sus alas, para después extenderlas de un solo movimiento, dando un enorme brinco que le ayudó para tomar vuelo y perderse rápidamente en la oscuridad. Esa vez, hasta el momento, no sé cómo pude regresar a la zona donde estaban mis compañeros, porque solo tengo recuerdos borrosos en los que ellos me ayudaron a regresar en mí, y después solo me recuerdo temblando, intentando describir lo que habíamos visto y acordando que no reportaríamos de forma oficial aquella aparición porque ya sabíamos el resultado, pero estando de acuerdo que compartiríamos este hecho en algún medio de difusión donde se tomara en serio lo que habíamos vivido, y por eso escogimos tu canal, porque queríamos compartir lo que vivimos con un público que sabe que estas cosas existen y que son más reales de lo que podríamos imaginar. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias. Espero las hayan disfrutado y que les hayan ayudado a pasar un mejor momento, estén donde estén. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla, como La Llorona, casas embrujadas e historias de terror en el campo. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video también les dejaré un enlace para que escuchen uno de los videos más largos e importantes de nuestro canal, en el que conocerán la vida completa de nuestro amigo Nahual. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una ardilla. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X,
donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.